Buenas noches, amada iglesia. Aquí estamos nuevamente en este estudio bíblico virtual de mitad de semana. Hoy tenemos con nosotros a nuestro querido hermano Samuel Vargas, quien estará trayéndonos el mensaje de la noche de hoy y agradeciendo a Dios por la bondad de que esta semana iniciamos ya formalmente las clases bíblicas. Este pasado lunes se dio cita a este primer grupo de Libertad Financiera de manera presencial en el templo. Ahí pueden ver algunas de las imágenes que hicimos para que ustedes puedan ver y animar y glorificar el nombre del Señor por su buena obra y su buena bondad en medio de nosotros. También un gran número de hermanos iniciaron a través de Zoom la clase de una iglesia viva este pasado lunes. Y de verdad que es una gran bendición. Nos anima mucho ver la iglesia envuelta en la formación bíblica, en la formación teológica, en la formación espiritual y que podamos seguir creciendo para ser los cristianos que Dios quiere que seamos. Este próximo sábado 12, pues la reunión es aquí para todos aquellos que van a tener la clase bíblica de Hacia la Meta. Así que los esperamos, aquellos que van a tomar Hacia la Meta. Y de verdad que gracias a Dios porque es una gran noticia para toda la iglesia. Yo quiero orar y así introducir a través de esta oración el tiempo de cánticos que tendremos al Señor y luego inmediatamente pasar con la palabra del Señor con nuestro hermano Samuel Vargas. Así que acompáñame en oración, tú que estás ahí en tu casa, donde quiera que te encuentres, y así presentemos al Señor este hermoso tiempo. Señor Todopoderoso, muchísimas gracias porque nos das la oportunidad de vernos a través de este estudio bíblico virtual, Señor. Nos permites estar delante de ti con total reverencia, con total, Señor, cordura y esperando que tú nos hables al corazón, Señor. Esperando que tu palabra sea con nosotros. Que tu santa palabra, Señor, sea en medio de nosotros y que tú sigas edificándonos. Que podamos ser cristianos más devotos, cristianos más íntegros, Señor. Que amemos, Padre, tu verdad, tu palabra en lo íntimo. Gracias por esta noche. Glorifícate, bendícenos y háblanos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amada iglesia, cantemos al Señor y luego recibamos su palabra. Que el Señor nos bendiga. Al Señor con gozo cantaré, y Dios me alegraré, pues en Él radica mi poder. sin temor celebraré, Él mis enemigos derrotó. el enemigo ya cayó, Me deleito en su mi liberación. Salvador Todos. es el Señor. La promesa pasaré a mis hijos del gran Dios, nuestro Padre, testigos somos. No hay santo como el Señor, Santo, santo es el Señor, mi refugio y roca es nuestro Dios. toda suya es la creación. Dejen ya el orgullo y la El altivez, Señor mi Dios todo lo ve, a los poderosos humilló. del polvo a mí Todos. me levantó. La promesa pasaré a mis hijos, el gran Dios, nuestro Padre, testigos somos. A sus santos Él los guardará, A sus fieles sostendrá, mas los malos no perdurará. su poder no durará, Él regresará para juzgar, regresará para juzgar. fortaleza Él dará a su rey. Rey ungido sea el poder, La promesa pasaré a mis hijos del gran Dios, nuestro Padre, testigos somos. La promesa pasaré a mis hijos del gran Dios,
Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor nos bendiga. Para nosotros es un grato placer compartir con ustedes, hermanos de la IVO, y así amigos que están también a través de las distintas plataformas de la multimedia, compartiendo este medio tiempo de estudio bíblico hoy miércoles. Gracias a nuestro hermano Rogers, a la orquesta de la IVO, que nos brinda tan grandes especiales que nos van sintonizando para llegarnos al trono, obviamente, de la gracia, para glorificar su nombre y recibir su palabra. Les acompaña Samuel Vargas, miembro de la IVO. En esta noche damos las gracias a nuestro Dios por permitirnos el privilegio de exponer su palabra y quisiéramos que, por favor, me permitan orar a Dios para que Él nos dirija y nos llene de su presencia en este momento. Oremos. Buen Dios y Padre, estamos agradecidos porque tú te ha placido, Padre, estar con nosotros y dirigirnos en esta noche. Gracias por los corazones que habrán de recibir tu palabra. Gracias por nosotros. Ahora te pedimos que nos perdones, nos libres del mal y que cada uno de tus hijos, Señor, tu pueblo que va a recibir tu palabra, tú quite de mí todo lo que sea perturbante para que tu palabra fluya y llegue conforme a tu Espíritu Santo la dirija. Por Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Quiero introducir este estudio bíblico buscando respuesta a una palabra. Y ella es, ¿qué es el alma? El alma como tal. El alma en hebreo viene de la palabra nefes y en el latín viene de la palabra ánima y en griego también se traduce como psiche, con una P adelante. Y esto, la palabra alma en la Biblia de la Reforma se traduce como en plural personas o gente y en singular es el significado de un ser viviente. Ya Platón también la había considerado como que el alma es el intelecto, sentimientos y emociones. Pero la Biblia también nos habla del alma como corazón, espíritu y vida. Corazón, espíritu y vida. Cuando habla del corazón, cuando habla del espíritu, cuando habla de la vida, en cuanto al alma, es el mismo significado. Pero como elemento inmaterial del ser humano, es la parte más importante de la existencia, ya que ésta, aún después de la muerte, ya separación del cuerpo como tal, se unirá en última instancia en el cuerpo restaurado o resucitado, ya sea para una eternidad con Cristo o para una eternidad en el lago de fuego. O sea, que es en el alma donde se desarrollan los sentimientos, las emociones, los deseos, los deleites, las pasiones, nuestros anhelos, nuestra pasión por Dios, nuestras frustraciones, nuestras perturbaciones, nuestros pecados. Más aún se asientan los terribles vacíos del ser humano. Y es dentro de este último aspecto que quisiéramos basar nuestro análisis bíblico en esta preciosa noche, para lo cual intentamos identificar algunas situaciones que nos den respuesta a este tema, el cual se titula Los vacíos del alma. Los vacíos del alma. ¿Cuánto nosotros anhelamos llenar aquellos vacíos del alma? Cuando estábamos descarriados, que no conocíamos al Señor, teníamos muchos vacíos. Por eso llegamos al conocimiento y nos acercamos a su palabra. Llegamos al conocimiento del Evangelio y fuimos llenados. Pero aún así, nuestros vacíos van inherentes a nosotros porque estamos viviendo o somos parte de una imagen ya caída, una pecaminosidad que nos inculca y que va con nosotros en todo momento. Es una naturaleza caída
la cual nos ha permeado, aunque estemos en los brazos o en los caminos del Señor. Luego de considerar este tema, buscaba una cita bíblica que acoplara o que me diera al traste con el análisis de la búsqueda para contestar qué vacío y cuáles son los diferentes vacíos que existen en el alma. Bueno, pues favorablemente tenía que pensar y necesariamente tendría que pensar en el libro de Eclesiastés, y específicamente en el capítulo 1, del verso 1 al 8, es que quisiéramos poner principal énfasis, pero más aún en ese versículo 8, que nos va a dar a nosotros nos va a confrontar para ver cuáles son los vacíos que el ser humano tiene. Y dice así, acompáñame a leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, del verso 1 al 8. Dice así su palabra. Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone a su lugar, se apresura y de allí vuelve a salir. El viento sopla hacia el sur y rodea el norte. Va girando y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. El lugar donde los ríos fluyen, allí vuelve a fluir. Todas las cosas son fatigosas al hombre, pero él no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Hacemos énfasis en esta última parte del versículo 8. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Que Dios bendiga su bendita palabra. El título de Eclesiastés es traducido como Coelet, terminado en T, que significa recolector, y puede referirse al acto de recolectar proverbios o reunir personas para enseñar, pero a menudo se traduce como predicador o maestro. El término Eclesiastés tiene la sección de predicador o maestro. Y esto lo vemos en el mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 9, que dice, el predicador, además de ser sabio, enseñó sabiduría al pueblo, ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. Eclesiastés ha sido entendido como una obra apologética, un intento de recomendar la fe en Dios a los incrédulos por respuestas a argumentos negativos. Este libro es el sabio consejo de Dios para aquellos que reconocen sus caminos, pero en ocasiones los encuentran frustrantes y desconcertantes. Como desconcentrantes y desconcertantes son una gran cantidad de cosas que el ser humano anhela y luego que la logra, se da cuenta que necesita algo más. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, es lo que dice el versículo 2. Y esta palabra de vanidad quisiéramos definir como la presunción, el envanecimiento, la arrogancia. Es el concepto que nos da aquí este versículo. Cuando habla de vanidad, de vanidades, todo es vanidad. Hace referencia a lo perecedero de las cosas terrenales, a lo breve del tránsito de la existencia de las cosas y por consiguiente se refiere a lo inútil, a lo vano que puede resultar las cosas en este mundo. Lo transitorio, lo perenne.
lo simple, lo fácil. Todo esto tiene que ver con vanidad. Vanidad es considerada como uno de los pecados capitales, que entre ellos es el peor. Fue el pecado que dio origen al primer ángel caído, Lucifer, ángel de luz, lucero de la mañana, pues supone parte del individuo como una excesiva confianza en las cosas terrenales y en sí mismo, lo cual lo lleva a perder la noción de lo temporal que es su vida en esta tierra y creerse que puede prescindir de Dios. Eso es vanidad. Entender que tenemos tanto poder y tantas cosas que nos adornan, tantas cosas materiales, tanto intelecto y tantas capacidades, que podemos prescindir de Dios, creyendo que por nuestro propio esfuerzo, cuando logramos algo, es porque tenemos algún mérito en nosotros, olvidando que todo el intelecto, la capacidad, la dedicación, todo esto lo recibimos por la gracia de Dios, que es quien da la capacidad a sus hijos, a los seres humanos, para lograr cosas. Hay veces que veo de una forma muy de orgullo un letrero que dice en unas llamadas guaguas, ¿no?, en unos autobuses en nuestro país: mi propio esfuerzo, mi propio esfuerzo. Qué vano vemos estos letreros, porque quieren denotar o quieren quitarle el privilegio o quieren quitarle el poderío a la soberanía de Dios, que fue quien te dio la vida y es quien te tiene sostenido para tú trabajar y te da las capacidades para ello. No obstante a eso, vemos que el apóstol Pablo en alguna ocasión dijo en Filipenses 3:8: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida. En la traducción original se dice que es como basura. Por cuantas cosas había logrado y la había tenido como ganancia, ahora la considero como basura por el amor a Cristo. Y realmente cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 64:6, que aún las cosas que nosotros entendemos como justas y buenas para Dios son consideradas como trapos de inmundicia. Así dice el libro de Isaías. Pero queremos hacer un énfasis en esta parte B del versículo 8 de Eclesiastés capítulo 1. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. No se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y está hablando del propio ser humano, está hablando de nosotros. El corazón del hombre es como un abismo sin fondo. Nunca se sacia de desear cosas de este mundo terrenal. Y por eso es que hemos visto diversas historias de personas que han ostentado algún cargo público o privado y antojadizamente y desproporcionadamente su mente es envilecida y van a maquinar cosas en su corazón para prevaricar, para sacar ganancias ilícitas, para lograr condiciones económicas, para esquilmar el presupuesto a veces de la nación, de los más desprotegidos. Y no hay un crimen más grande, humanamente hablando, que cuando se les roba al Estado. Porque cuando se roba al Estado, se estafa al Estado, se adquieren cosas del Estado, le estamos quitando el pan que necesita aquel pobre que no tiene, que el Estado no ha ido en auxilio de él. Le estamos quitando a los hospitales los materiales que necesita. Le estamos quitando la salud a los niños, le estamos quitando la salud a los diabéticos, a los que se tienen que inyectarse insulina diario, a los que tienen que dializarse. A todo este espectro de
conjunto de ciudadanos se le está robando. Entonces, este tipo de persona que por el vacío de su corazón, el vacío de su alma, quiere llenarlo con cosas efímeras, con cosas materiales, creyendo que con esto puede escalar a un estatus social que la misma sociedad lo ha considerado como lo correcto. Y si tienes recursos, puedes entrar al Club X. Y si tienes recursos, puedes entrar a este residencial. Y si tienes recursos, puedes entrar a este exquisito restaurante. Así nos venden la vida, en esta vida, los deleites, creyendo que con esto satisfacemos el gran vacío que existe en cada corazón. Durante este periodo, este tipo de persona da rienda suelta a sus caprichos y sus antojos. Compran carros de lujo, compran relojes, compran villas, compran bebidas exóticas, compran aviones, sin límite alguno, creyéndose superiores a los demás y creyéndose grandes omnipotentes. Y tal como dice el Barón de Montequies, para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de la gente. Un buen pensamiento. Para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de la gente. Y es precisamente todo lo contrario que vemos en los ejemplos tanto de Latinoamérica como del mundo. Cuando vemos actos de corrupción, es porque vemos un corazón vacío que quiere llenar su vida con cosas materiales. Sin embargo, cuando el brazo de la justicia lo atrapa después de estar en la cúspide económica de esta sociedad, que venera y admira por posesiones a quien ostenta cierto grado de recursos, vemos que su vida se arruina y caen en los encierros de su alma. Pero más aún, cuando la justicia lo atrapa, caen en una mazmorra, en una cárcel de pestilencias. Hay veces que se encuentran entonces con aquellos a los que ellos les robaron, con aquellos a los que ellos condenaron, con aquellos a los que ellos le quitaron el pan, y allá están todos juntos. Es lamentable que esto arruina también la vida moral de esa persona que ha caído en esa trampa. Aún así también arruina la vida de su familia, porque son arruinados la imagen de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos y hasta de sus amigos o cualquier conglomerado social a lo que ellos pertenezcan. Ya que los malos ejemplos son más dañinos que muchos de los crímenes. Un mal ejemplo de un padre, un mal ejemplo de una madre, un mal ejemplo de un ciudadano es más dañino que cometer un crimen. Y esto es terrible. Conocemos la anécdota de un expresidente que fue acusado por diversos delitos que tienen que ver con la administración del Estado, por prevaricación, robo, hurto, sobornos. Y entonces cuando fueron a arrestarlo por orden judicial de la Fiscalía de su país, este dijo: sí, ok, yo me voy a ir con ustedes, pero denme un momento, por favor. Y fue a su alcoba y sacó un proyectil y eliminó y terminó con su vida antes de verse o exponerse al escarnio de sus propias actuaciones que lo habían ya llevado y envilecido a este terrible mar de la búsqueda de cosas terrenales, de robo, de hurto al Estado.
Es por eso que este libro de Eclesiastés nos llama a reflexionar en contra de esas pasiones y de esas pasiones desmedidas. Es que este versículo nos advierte que nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Por eso declaró el profeta Jeremías en el libro de Jeremías capítulo 17 versos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según su fruto y sus obras. Amados hermanos, si nuestro corazón no es disciplinado y reeducado con la palabra de Dios, nos hará desastre, nos hará añicos nuestra vida. Nuestras decisiones no pueden ser tomadas siguiendo solamente el instinto del corazón, porque el corazón de nuestra naturaleza es pecaminosa, es engañoso. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Es necesario que todas las decisiones importantes y no tan importantes de nuestras vidas, además de los sentimientos del corazón, sean iluminados por el consejo sabio de Dios y revelados en su palabra. Y a propósito que estamos analizando y viendo un manjar de estudios bíblicos a través, o de predicaciones a través de nuestro pastor Otto, el consejo de los sabios, el consejo de los íntegros. Cuán gran cantidad tenemos de consejos, de buenos consejos, de orientación, de guía, de antes de tú tomar una decisión, buscar consejo en aquellos que son tus confidentes, personas de capacidad. Antes de cometer actos, búscate, refúgiate en alguien. Antes de tomar decisiones para comprar, para vender, para acceder a cualquier servicio, para trasladarte a otro trabajo, busca el consejo. El Señor nos ha dado un gran cuerpo, que es la iglesia, para nosotros poder convivir en armonía y recibir las sabias instrucciones de nuestros guías. Fue por no seguir los lineamientos mentirosos de su corazón y el consejo del Señor que Sansón fracasó. Fue por seguir los lineamientos de su mentiroso corazón, por seguir sus lineamientos. Fue que Sansón fracasó como líder de Israel en un momento de esplendor y de gloria cuando había ganado tantas batallas. Pero al llegar a un clima de su vida, fue perturbado y fue atraído y seducido por vacíos del corazón que lo llevaron entonces a convertirse en un muñeco, en un títere, en un juguete del capricho de sus enemigos, los filisteos. Fue por no poner límites a sus ansias que Judas terminó vendiendo por 30 monedas de plata al maestro. 30 monedas de plata era el valor que tenía un esclavo en esa época. Fue por no poner límites a sus ambiciones desmedidas que Ananías y Zafira cayeron en la trampa de intentar robar lo que correspondía a Dios a través de la dote o la ofrenda que tenían que aportar en la iglesia llamada la primera iglesia, la iglesia primitiva. Cuando ellos fueron confrontados por el apóstol Pedro de cuánto había costado o cuánto habían vendido aquella porción, entonces uno mintió y el otro siguió mintiendo. Murieron de forma espantosa y desconcertante en el mismo instante que el apóstol Pedro lo confrontó. Esto está en Hechos capítulo 5, verso 1. Y hermanos, cuando leo esto de Ananías y Zafira, me da mucho temor y temblor,
porque ¿cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? ¿Cuántos de nosotros hemos robado a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos descuidado nuestras ofrendas al Señor? Aquí en nuestra iglesia no insistimos con esto, pero sí tenemos necesidades. Y de veras que me tomo este paréntesis para decir que usted, hermano, de la iglesia, líder que está disfrutando de estas instalaciones que gracias a Dios hoy el Señor nos ha provisto, apartemos algo para coadyuvar con las necesidades de este gran templo que tenemos. Las instalaciones apenas tenemos el 30 o 35% de las instalaciones que debemos de tener, pero necesitamos recursos. Y es a ti y a mí que nos corresponde hacer nuestros aportes para la gloria y la obra de nuestro Dios. Cierro la cita. El ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. Nos enseña esta radiografía de las Escrituras, que nosotros tenemos por dentro una sanguijuela con dos hijas que solo dicen dame y dame, según dice Proverbio 30:15. Así, de inconforme e insatisfecho es el corazón del ser humano. El que tiene 100 millones quiere 200 millones. El que posee una gran mansión al mes ya entiende que es muy pequeña. Con el tiempo esta le resulta pequeña y quiere una más grande. El carro último modelo ya al año encuentra que está desahuciado, que está viejo. Quizás porque ve el del vecino o el del amigo que lo compró nuevo. El smartphone que compró ya entiende que pasaron 3 meses y 4 meses y quiere el otro. Y así sucesivamente el ser humano va en la búsqueda de cosas para llenar ese gran vacío en su vida a través de lo incorrecto que son las cosas materiales. Tan pronto conseguimos eso que tanto luchamos, deseamos ahora satisfacer otras necesidades. Somos creadores de necesidades. Es un círculo vicioso sobre el que se desliza como una espiral descendiendo sin fin hacia la ruina. A menos que la gracia de Dios intervenga y pueda cortar de raíz esos lazos que nos mantienen atados a los anhelos inherentes del corazón, a los anhelos irrefrenables de nuestro tonto corazón. Por lo que el hombre será siempre víctima de sus desenfrenos. Solo hay uno que puede satisfacer plenamente los deseos del alma, de manera que nunca más volvamos a preferir las aguas turbias de este mundo, porque en Él hallamos nuestra plena satisfacción, que es en nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: mas el que viene a mí beberá y le daré del agua que jamás tendrá sed. Será él una fuente de agua que salte hasta vida eterna, como nos dice en el libro de Juan, capítulo 4:14. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado ha hecho que el hombre tenga siempre una constante búsqueda de algo que perdió en el Edén. En el Edén, en la caída, el hombre no tan solo perdió un paraíso, el hombre también perdió la comunión íntima con Dios. Y evidentemente esto crea grandes vacíos. Por eso vemos que hay personas que aún buscan vivir en un paraíso, en ese paraíso que ellos se imaginan, y compran yates, mansiones,
viajan por el mundo, consumen una gastronomía exquisita. Sin embargo, buscan poder económico, social, buscan ser atracción del momento, y a nivel de las redes sociales, que es su trono, entonces buscan los views, los likes, para entonces ellos poder llenar su corazón. Y es lamentable cómo las personas caen en las redes de sus vacíos, de la búsqueda incesante de cosas materiales, de cosas baladíes, de cosas vanas. Y las redes sociales solamente habría que abrirla para ver cuánto tormento da a una persona la búsqueda de cosas y de like y de ser aceptado. Porque hay personas que no se aceptan a sí mismos, pero quieren ser aceptados por los demás. ¿Cuánto view, cuánto like tienen? Yo creo que el like y los views serán una moneda en algún momento. ¿Cuántos likes tú tienes para comprarme ese carro? ¿Cuántos likes tú tienes para adquirir esta casa? ¿Cuántos views tú tienes? Yo creo que se llegará a esto, ¿no? Porque, y obviamente, hay gente que cuando ya publican en la multimedia cosas, entonces las plataformas le dan dinero por eso. Entonces, ya el like y el view, cuando viene a ver, como decimos, se van a considerar como una moneda de canje, de compra de cosas. Sin embargo, al final de todo esto, que es banal y efímero, sus propias concupiscencias los atrapan, caen en las mismas necesidades del alma y los mismos vacíos existenciales del ser humano, porque es que nadie puede llenar ese gran vacío. Lograr todas estas cosas que humanamente desean tener y luego que las tienen se dan cuenta de que hay un vacío estandarizado que sigue estando en el mismo lugar de su alma. A pesar de tener humanamente todo, son abrumados por una terrible depresión, frustración, y caen en los vicios, las drogas, el alcohol, el cigarro, los juegos de azar, y se convierten en ludópatas, adictos a juegos, compras compulsivas, y caen en una ruina económica de su dignidad, y también caen en una ruina de su alma. Que Dios nos libre. Vamos a tener una breve pausa y en breve seguimos con este interesante tema de los vacíos del alma. Mi alabanza será siempre Cristo, mi roca firme en tempestad, mi fuerza y fe en medio de temores y decepciones al andar. Su eterno amor me sostendrá. Mientras viva yo le alabaré a mi Rey por siempre Cristo. En la tempestad Él me sostendrá, es mi Rey por siempre Cristo. Llevo mi carga, me trajo paz, su vida amor, su muerte mi rescate, que limpia toda mi maldad.
me sostendrá en el valle cuando mi vida deje atrás. Hacia la luz me llevará. Mientras viva yo me alabaré a mi Rey por siempre Cristo. En la tempestad Él me sostendrá, es mi Rey por siempre Cristo. En su rostro ver yo alabaré a mi Rey por siempre Cristo. Llanto ya no habrá en mi hogar final, con mi Rey por siempre Cristo, con mi Rey por siempre Cristo, con mi Rey por siempre Cristo. De nuevo, hermanos, qué bueno que estamos por acá de nuevo para compartir este último set, que será más corto que el anterior. Estábamos hablando de los vacíos del alma y estábamos diciendo que los vacíos del alma son inherentes al ser humano, no importa que seamos creyentes o no creyentes. Si preguntamos en la Biblia, ¿quiénes de los héroes de la fe no tuvieron vacío? Todos estuvieron vacíos. El único que no tuvo vacío en su corazón fue el Señor Jesús, porque era Dios. Pero después todos, sin exclusión, estuvieron vacíos. De igual forma, debemos establecer que la búsqueda constante de cosas será parte de nuestra naturaleza caída. Debemos de tener claro también que no es pecado tener necesidades y tener el vacío. Lo que tenemos es que ir de rodillas al Señor cuando tengamos esos vacíos, como decía David, el rey David en sus agonías, en sus diversas agonías que tuvo. Dame el gozo de tu salvación, redime de nuevo aquel gozo, restáurame. Y eso da el significado de vacío. Señor, ¿por qué te olvidas de mí? ¿Por qué te has olvidado? Pero todo esto es legítimo y pasa porque vivimos en un mundo caído, en una naturaleza caída. Hasta que llegue el día de la redención estaremos pendientes de esto. El Salmo 90, versículo 15 dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Dios nos aflige, pero también Dios nos da la alegría, por lo que en momentos de difíciles y que nuestra vida está marchitada por esos huecos, podemos ir a Él, a esa despensa y pedir: Señor, alégrame en ti, alégrame en la salvación, alégrame por tu iglesia, alégrame por la familia, alégrame por mis emociones que me engañan, alégrame, Señor. Debemos recordar que los vacíos del alma no son exclusivos de los creyentes. Por ejemplo, cuando somos cristianos, algunas respuestas no son contestadas. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia por fe, encontramos la llenura de muchos de estos vacíos. Y como respuesta teológica, esto es el resultado que vivimos en la tensión inherente, en el ya y en el todavía. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que ya somos salvos, pero todavía estamos bajo el cuerpo de corrupción.
ya hemos creído en Cristo, pero todavía no estamos en la vida eterna, aunque la tenemos. Ya hemos creído, pero dice Pablo que vemos por espejo oscuramente, o sea que vemos, pero aún vemos deformado, aún no podemos ver la gloria y la magnificencia de Dios como realmente Él es. Por ejemplo, Martín Lutero narra la historia que en una de sus últimas frases dijo: somos mendigos, esto es la verdad. Esto significa que siempre vamos a estar pidiendo con nuestra mano extendida al Señor, dependiendo de Él. Y surge la pregunta: ¿y Cristo está ahí con nosotros aunque tenemos vacío? ¿Y Él nos usa así? Si Él nos usa así, entonces, ¿por qué tenemos vacío? Él nos usa así porque no se trata ni siquiera de nosotros, sino se trata de su gracia. Se trata de su amor, de su bondad. Vacíos del alma son crisis en el alma producida por la falta de respuestas a nuestras preguntas y por la incomprensión total de que vivimos en un mundo caído. El placer, el interés, la necesidad son los que unen a los seres humanos y estos mismos son los que lo dividen, dijo el barón de Montesquieu, porque el hombre desde sus orígenes vive en un estado de guerra. Y hablando de todo esto y de las apetencias de gobiernos, apetencias de países, podemos ver que hoy en día hay más de 40 países en guerra o preparándose para la guerra. Hacemos un llamado a vivir en la prudencia, en austeridad. Y a la iglesia como pueblo, nosotros debemos de ser sabios. Hermanos, nuestros vacíos existenciales no podemos satisfacerlos con cosas materiales. Como dice el pueblo, debemos de irnos al paso. Hemos visto ya en el 2008, una terrible depresión financiera considerada como la de los años 30 en Estados Unidos. Y esa depresión financiera que tuvo que ver con la caída de los grandes bancos internacionales nos afectó a nosotros en gran manera. Hubo una depresión a nivel del mundo. Ya tenemos la pandemia del COVID-19. Otro gran evento que todavía los lastres y las situaciones económicas no han podido ser cuantificadas porque estamos inmersos en ella. Esto ha traído también la crisis de los contenedores, donde tenemos actualmente el desabastecimiento de productos, de alimentos y de muchas cosas en muchos países por la crisis de los contenedores. Contaba nuestro hermano, nuestro pastor Otto, que alguien le hacía la historia de que en Estados Unidos había una crisis inmensa de la fabricación de vehículos sencillamente por los chips, porque los chips no se estaban fabricando, porque los fabricaba otros países que no estaban haciéndolo y no tenían la materia prima. Todo esto son el presagio de que vivimos en tiempos difíciles. Esta guerra ahora que está en todos los niveles, en todas las multimedia, y que vemos todo en la guerra de Ucrania y Rusia, o vamos a decir la guerra de Europa del Este y quizás parte del Occidente, que pudiera devenir y pudiera nuclearse en una guerra catastrófica para la humanidad. Son momentos de dificultades donde nosotros como creyentes tenemos que irnos a las Sagradas Escrituras, tenemos que irnos con la prudencia que el apóstol Pablo recomienda. No me des pobreza, no sea que hurte, no me des riqueza, no me des pobreza, no sea que quiera hurtar, pero no me des riqueza, no sea que ame más la riqueza que a ti y te niegue. Debemos de vivir comedidamente con lo que Dios nos da y Dios nos va a sostener.
todos estos efectos de estos grandes vacíos son lo que permean nuestra vida y nos hacen desviarnos del camino verdadero, del mandato del Señor, de verle a Él en todos los actos que suceden en nuestro alrededor. Todo cuanto ocurre está bajo el control de Dios. Y vemos en la Biblia que habla de que en los últimos tiempos vendrían pestilencia, que vendrían peste, que vendrían hambre, que vendría guerra, nación contra nación. Es lo que estamos viendo exactamente. Y Dios no se excusa de todo eso, porque es parte del tiempo que Dios ha provisto para nosotros, de que podamos ver que su promesa y su palabra es real. Aquí estamos viendo la realidad, cómo se están cumpliendo las profecías, cómo se están cumpliendo todo lo que la Biblia ha señalado. Y hay un último versículo, o dos versículos, que representan la idea central, diríamos nosotros, de todo el libro de Eclesiastés. Y se encuentra en el capítulo 12, versos 13 y 14. De una manera espectacular, de una manera maravillosa, el autor del libro dice: el fin de todo lo hablado, el fin de todo el discurso se transcribe en esto. ¿Y qué es esto? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá conjuntamente con esto toda obra, toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá toda cosa encubierta a juicio, sea buena o sea mala, para que cada uno de nosotros, conforme a nuestras obras, recibamos la recompensa. Ya terminando, nosotros quisiéramos traer una reflexión sobre los vacíos del alma. Aquellos vacíos que permean y están en nuestros corazones. Aquellos vacíos que nos perturban y que entendemos que no podemos llenar. Hay alguien que sí lo llena y lo puede llenar, amigo, hermano. Ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. El corazón humano no tiene la capacidad de dar el amor que tú necesitas para llenar esos vacíos. Porque la limitación del corazón humano es grande, pues no puede hacer nada por sí mismo. Él siempre estará dependiendo de algo o de alguien que le satisfaga los vacíos del alma. En esas condiciones, el corazón humano está siempre sujeto a las limitaciones de algún otro, a veces más débil y mucho más carente que su propio corazón. Un carente busca a otro carente. Un frágil se apoya en otro frágil, en la esperanza de que cada uno le dé al otro la felicidad que no tiene. Y entonces aumenta en nosotros el círculo vicioso de la infelicidad y de los vacíos. El resultado de esto es la caída, la frustración, los vacíos, pues nos estamos apoyando en algo sin sustentación en sí mismo, porque solo Dios es quien da la llenura satisfactoria y la plenitud de vida a los vacíos del alma. De la misma forma, cuando alguien quiere hacer de nosotros su fuente de felicidad, colocando en nuestras manos su enorme capacidad o su enorme necesidad de amar y ser feliz y llenar aquel vacío, nosotros, tú y yo, también estamos necesitados de eso mismo y desesperadamente anhelamos la felicidad. Y de esa llenura nos sentimos entonces confusos e impotentes. Y es en ese momento de angustia y soledad que debemos de recordar aquella frase: Jesús te ama.
Él te ama con un amor que nace no del corazón humano, sino del corazón de Dios. Porque nadie nos puede amar como Jesús nos ama, simplemente porque no tan solo Él tiene amor, sino que Él es el amor. El amor verdadero, el amor que no puede ser encontrado en ningún corazón humano, porque viene de lo alto, es espiritual, es sagrado, es sobrenatural. Porque Jesús no esperó ser amado por ti para amarte. Él ya te amó ahora, ayer, mañana y siempre. Su divino amor no establece condiciones para amarte. Jesús te ama como tú eres. Para Él tú no eres feo o lindo, grande o pequeño, blanco o negro, rico o pobre, joven o viejo. Jesús no ve tu apariencia, pero Él ve tu corazón. Y es allí, en tu corazón, que Él quiere habitar, para limpiar tus heridas, sacar las cicatrices de tu alma, sacar tu amargura y llenar los vacíos de tu alma, porque tú eres demasiado importante para Dios. El corazón humano no tiene la culpa de ser limitado. Si alguien no te dio la felicidad, si algo no te dio la felicidad que tú esperabas, es porque nada ni nadie te puede dar lo que no tiene. Por cuanto tú aceptas a Jesús en tu corazón, por cuanto tú recibes la guianza de su amor, Él perdona tus pecados. Y ese amor que no cobra, ese amor que da la paz, la alegría, tu corazón humano será transformado en un corazón espiritual. Pues Él habitará el amor de Jesucristo y saciará tu alma por siempre. Y serás lleno y tus vacíos serán llenos en el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guíe, que Dios nos ayude a acercarnos a su consejo santo, a su consejo sano, para llenar nuestra alma sedienta y vacía. Bendiciones. Qué bendición es poder recibir la palabra del Señor. Gracias, nuestro querido Samuel, por traernos este mensaje, que sea Dios anclando su verdad en nuestros corazones. Amada iglesia, y nosotros con el compromiso de poner por obra lo que hemos escuchado. Que Dios nos ayude, de verdad que sí. Amados hermanos, ya para despedirnos en esta noche, solo recordarles que este viernes nos vemos en las reuniones de los hogares, en los grupos pequeños, y que Dios sea glorificado y que sea su nombre bendito en medio de nosotros en cada reunión de estudio de su palabra y de compañerismo este próximo viernes. El sábado, los alumnos de Hacia la Meta, aquí les esperamos a las 4 de la tarde para tomar tener este primer encuentro juntos este próximo sábado. Y el domingo, la gran celebración, 11 de la mañana, aquí en el nuevo local donde estamos congregando en Coral Mall. Dios es bueno, Dios está siendo bueno en medio de nosotros. Aprovechemos esta brisa de gracia y que sea su nombre bendito y glorificado. Invitemos, traigamos invitados el domingo, porque lo que Dios está haciendo es algo grande en medio de nosotros. Permítanme orar, hermanos, y así despedimos este tiempo. Amantísimo Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias por el estudio de esta noche. Bendice a nuestro hermano Samuel. Padre, te pedimos que tú seas con nosotros. Guíanos y guárdanos. Y glorifícate, Señor, a través de los estudios bíblicos, los grupos de discipulados que comienzan también esta semana. Sé tú, Señor, guiando cada grupo de discipulado. Y muchas gracias por lo que estás haciendo aquí en la Ivo. Gracias por tu bondad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, querida iglesia.